Olá, assinantes do canal HH Magazine. Estou aqui do lado do professor Fábio Wasserman. O professor Fábio Wasserman, ele é pesquisador e professor do Instituto Raviani, da Universidade de Buenos Aires. O professor Fábio também já foi editor da revista História da Historiografia durante os anos de 2013 a 2016, não é isso? Olá, professor Fábio, obrigado por receber a HH Magazine. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui em Mariana. Professor, eu gostaria de abrir essa entrevista fazendo uma pergunta simples, uma pergunta bem direta. O que é a história da historiografía? Bueno, la historia de la historiografía es en principio importante como un espacio y como una modalidad de reflexión sobre la propia disciplina, en la cual los historiadores procuramos historizar todos los fenómenos sociales, encontrar digamos, las particularidades, las continuidades, las discontinuidades, y también es importante ver cómo la propia disciplina ha ido transformándose a lo largo de la historia. Entonces, en principio, es muy importante que los procedimientos que utilizamos los historiadores para dar cuenta de la sociedad en general, también seamos capaces de utilizarlos para reflexionar sobre nuestra propia disciplina. Obviamente esto es algo que solo puede darse en un momento en el que hay la constitución de una disciplina con algún grado de autonomía a partir del siglo XIX y la posibilidad de que eso genere una reflexión de segundo grado sobre lo que es la historia y el conocimiento histórico. Por otro lado, si entendemos la historiografía en un sentido amplio, tiene que ver con la relación entre historia y sociedad, porque la historia de la historiografía no es la historia simplemente de las obras historiográficas o de los autores que hicieron esas obras o de las instituciones en las que desarrollaron esas obras o los géneros que utilizaron para dar cuenta de algún pasado, sino también de cómo todo eso, los sujetos o los actores, las instituciones, los géneros forman parte de procesos sociales más amplios. Entonces es la disciplina o la subdisciplina, no, es una discusión banal, en la cual se puede pensar la relación entre historia y sociedad. Y finalmente, porque tiene también la dimensión de la teoría de la historia, de la reflexión sobre la disciplina, ya no solamente en relación al devenir de lo que es la producción de conocimiento histórico o conocimiento sobre el pasado, sino también de las condiciones, digamos, las perspectivas teóricas y metodológicas que informan a esta actividad. O evento do 10º SNHH desse ano é Emergências. E ontem, na abertura da sua conferência, o senhor deixou uma reflexão sobre o caráter ambivalente desse tema, né? E fazendo uma reflexão muito interessante sobre a questão do o futuro hoje ser enxergado como algo individual, ou a possibilidade de futuro individualizante, mas o passado sempre coletivo, né? E uma das pontualidades que o senhor deixou para a gente ontem, falou, sobre a questão do futuro roubado, né? Qual é o posicionamento do historiador como um modulador do tempo, né, como um mediador de passados e presentes e futuro, um mediador da história frente a ese futuro robado? Bueno, en principio lo que sí quiero decir es que en realidad sobre esta problemática en donde hay un posicionamiento político y un problema ético, no creo que haya que decir qué es lo que hay que hacer. Creo que cada uno, individual y colectivamente, tiene que decidir y ver qué hace. No, en el sentido, no quiero ponerme en una dimensión prescriptiva, es decir, los historiadores tienen que hacer tal cosa. No me parece que esté bien. En todo caso, puedo decir qué opino sobre el tema y qué es lo que se puede hacer colectivamente quienes quieran hacerlo. Bueno, en principio sí, me parece que mi conferencia, que era sobre el caso argentino, pero me parece que había elementos que podían pensarse más allá de Argentina, tenía que ver con ciertas transformaciones en la vida social contemporánea, en las cuales se pone en cuestión el vínculo de la sociedad con el pasado, el presente y el futuro. Yo lo que trataba de plantear es que hay ciertas formulaciones que han tenido mucho éxito en los ámbitos académicos, como la categoría heurística Regímenes de historicidad de François Hartog,
o la idea de un presente dilatado de Gumbrech, que son interesantes, son estimulantes para pensar, pero son insuficientes, porque pasan más cosas que las que esas categorías pueden dar cuenta. Y en ese sentido, me parece que es insuficiente pensar que estamos simplemente en un régimen presentista, que hay actores políticos y fuerzas sociales que promueven una idea de futuro, pero que a diferencia de lo que había sucedido, digamos, entre el siglo XIX y buena parte del siglo XX, ese futuro ya no era impulsado por lo que se conoció como fuerzas progresistas, de izquierda, en algún momento liberales, sino por fuerzas que tradicionalmente eran pensadas como conservadoras. Lo que podríamos decir, el neoliberalismo piensa, o por lo menos tomé el caso argentino, piensa el futuro y plantea una idea de futuro, mientras que las fuerzas progresistas, populistas o de izquierda lo que hacen es tratar de conservar el pasado. Entonces eso disloca un poco el vínculo entre determinadas ideologías y corrientes políticas y determinados posicionamientos ante el pasado, el presente y el futuro. Entonces, hay que pensar eso. Y en ese sentido, bueno, si durante el siglo XIX y el siglo XX las fuerzas progresistas y de izquierda habían hecho del futuro su emblema, porque suponían que la historia tenía un sentido, que era de progreso y que se motorizaba en esa dirección, cuando se hizo evidente que la historia no tiene un sentido y una dirección, y que hacia donde vamos puede ser catastrófico, abandonaron la idea de futuro, y lo que buscaban más bien es conservar ciertas estructuras, instituciones, valores, forma de sociabilidad que impidan que aquello que parece horrible en el futuro prevalezca. Pero ahí se ponen en una posición conservadora. Y entonces creo que un gran desafío para estas fuerzas políticas ideológicas es encontrar una idea de futuro que sea emancipatoria, y que no necesariamente suponga que hay un destino de la historia en esa dirección. Va un poco por ese lado iba mi presentación, tomando el caso argentino, ¿no? Y la otra cuestión que me preguntabas también, una de las cosas que estuve leyendo los materiales para preparar esta conferencia, que me pareció que podía ser, no, esto que estoy diciendo no estoy seguro, pero me surgió en la investigación, es que esta idea de estas fuerzas políticas que hacen una idea del futuro como su vector más importante, en realidad cuando uno ve que muestran un desprecio por el pasado, un desinterés, yo creo que entre otras razones porque el pasado solo puede ser colectivo y la sociedad en la que están pensando es una sociedad de individuos, es decir, no una sociedad, están pensando en un conjunto de individuos que se desempeñan según sus capacidades, y que entonces el futuro sería un futuro en el que esos individuos pueden desplegar sus potencialidades lo más libremente posibles. Ahora, el pasado no se puede pensar así, porque el pasado individual termina con la vida de uno, con su infancia. El pasado es colectivo. Entonces ahí me parece que hay un núcleo de un problema por el cual las fuerzas que tienen las fuerzas políticas, sociales, ideológicas que tienen esta concepción tienden a desmerecer el pasado, a decir como algo que, bueno, está bien, ya está, pasó, son los muertos, explícitamente lo dicen. Falando um pouco sobre o conjunto da obra do trabalho do senhor tem dedicado a estudar o fenômeno da representação do passado, sobretudo no processo de formação da historiografia nacional argentina entre a década de 1830 e 1860. E fundamentalmente a grosso modo, o senhor defende que há uma impossibilidade de se falar sobre historiografia argentina antes da década de 70, que é dentro daquela produção de um possível passado, uma possível história feita de forma não institucionalizada, por médicos, por profissionais liberais que nós chamaríamos hoje, não poderia ser classificada como historiografia. Só ali a primeira tentativa com Mitre na década de 10, 15, não é isso? E depois, só na década de 70, que já passa a ser vislumbrado como uma produção historiográfica. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que então, como se dá o processo de formação dessa historiografia argentina, como que se dá a construção do campo. Bueno, brevemente, porque esto obviamente es algo muy largo, lo que podría plantear, mi hipótesis mi tesis doctoral,
También tiene que ver con el momento en el que la desarrollé, en el cual la idea, hace unos casi 20 años, que la idea de historiografía estaba muy restringida a la historiografía que estaba institucionalizada. En la idea de un campo con cierta autonomía, que tiene reglas propias, que si bien obviamente está vinculada con la sociedad y con la política, puede recortarse sobre sí misma. Y lo que planteaba es que en el periodo romántico, en Argentina, en el Río de la Plata, porque Argentina y Uruguay sería, no existía ese campo, y entonces me parecía que era más productivo pensar la idea de conocimiento histórico y representaciones del pasado, que legítimamente pueden entrar dentro de una historia de la historiografía, eso por eso digo, concebida en un sentido amplio. Fue una estrategia para poder delimitar el objeto de estudio. Ya a partir de la construcción del Estado argentino en el último tercio del siglo XIX, con la consolidación de algunos relatos que empiezan a producirse en esa época, el más notorio por su legado va a ser el de Mitre, pero en ese entonces era muy importante, por ejemplo, el de Vicente Fidel López, ¿no? Pero sobre todo a principios del siglo XX con el proceso, con la gran importancia del proceso inmigratorio y la necesidad que empieza a aparecer para la dirigencia política del Estado Nacional Argentino de construir algún tipo de discurso que fuera capaz de dotar de una historia y de una identidad argentina. La historia de Mitre pasó a tener ese peso preponderante. Esto coincidió con un proceso de progresiva institucionalización del conocimiento histórico, en lo que se dio a llamar Nueva Escuela Histórica, con algunas figuras como Ricardo Levene, que lo que hicieron fue poner a Mitre como una especie de antecesor que fijó el destino de lo que iba a ser la historiografía argentina. Por ejemplo, una historiografía más basada en documentos que en una filosofía de la historia y demás. Supuestamente López tenía esta otra característica, era una historia más filosófica que basada en documentos. Todo esto es discutible, bueno, pero es cómo se construyó. Es como que la historiografía argentina, al constituirse a comienzos del siglo XX, tiene su propio mito de orígenes, que es Mitre. Y antecedentes, dicen, bueno, antes estuvo el de Anfunes, bueno, y demás. A lo largo del siglo XX se fue desarrollando esta historiografía profesional, académica, pero también en Argentina tiene una particularidad, es que la discusión sobre el pasado forma parte de la discusión pública y de la discusión política. A partir de la década de 1930 se desarrolla una corriente muy importante que se llama revisionista, que empieza a criticar a esta interpretación del pasado que es liberal. Después, bueno, con la caída del peronismo y con muchas otras cuestiones que tienen que ver con la historia del siglo XX, se empieza a dar por un lado un proceso de modernización del conocimiento histórico en el campo historiográfico, una figura muy relevante en ese sentido, José Luis Romero, que va a promover una modernización de la disciplina, pero por otro lado, en la sociedad comienza a tener mucha mayor importancia el revisionismo, ahora con nuevas vertientes o con nuevos vínculos con la izquierda, con el marxismo. Hay distintos revisionismos, más popular, más elitista, de derecha, de izquierda, pero lo que coinciden es impugnar la historia oficial de Mitre. Lo que ninguno impugnaba era la idea de la preexistencia de la nacionalidad argentina, que fue la gran hipótesis de Mitre. Lo que decían era que había una nacionalidad argentina que tenía otros contenidos, otro destino, otros próceres. Entonces, con los procesos políticos a fines de la década del 60 y a principios de la del 70, que desembocan en la dictadura argentina, se corta ese proceso de profesionalización y también se corta en cierto sentido el proceso que había puesto el revisionismo como un discurso histórico atrayente para sectores de la sociedad. El retorno a la democracia en la década del 80 lo que hace es permitir la constitución a través de la universidad y del CONICET un campo académico con una mayor autonomía, pero en la cual pareciera, y más profesionalizado y más conectado internacionalmente, en la cual parecía que todo eso había quedado atrás, tanto el revisionismo como la historia académica tradicional. Bueno, lo que pasó a partir de los 90, pero sobre todo a partir de la crisis del 2001, es que se puso en evidencia que había otras formas también de concebir el pasado que estaban en distintos sectores de la sociedad, y ahora es un mundo mucho más complejo, en el cual hay una historia académica muy potente, muy conectada internacionalmente, que participa en pie de igualdad en los debates historiográficos
digamos, que se dan en todo el mundo, pero por otro lado hay una presión muy fuerte y una intención de muchos de quienes formamos parte de ese campo académico de participar en los debates públicos. Entonces es una situación bastante singular en ese sentido y bueno, eso es la situación en la que estamos ahora. De algún modo creo que eso también es lo que no avaló, pero creó condiciones para que yo me sienta que puedo referirme a las relaciones entre pasado, presente y futuro en relación al gobierno actual, algo que por ahí los historiadores hace 20, 30 años no hubieran hecho, porque había que tomar una distancia, una prudencia, y ahora podemos debatir digamos, sobre el presente utilizando las herramientas teóricas y metodológicas que utilizamos para estudiar el pasado también, sabiendo que obviamente no es lo mismo, o sea, hay una conciencia de eso. Yo sé que cuando hablo sobre Macri, no es lo mismo cuando hablo sobre Perón. Sin embargo, hay algunas cuestiones, cuando digo Macri y Perón, obviamente me refiero a un estado de cosas social y político, no a las personas, ¿no? Pero se puede utilizar. Entonces la historiografía argentina actualmente está con un proceso muy vital, muy rico, y bueno, en esa situación estamos. Nesse último número 27 da revista História e Historiografia, o senhor organizou o dossiê Teoria da História e História da Historiografia Latino-Americana e no Caribe, junto com o professor Jurandir Maleba. Foram 6 textos publicados, sendo um texto falando sobre Brasil, e esse texto foi escrito por um autor português. Dentre os textos recebidos para tentar incorporar esse dossiê, muito pouco texto, muitos brasileiros escrevendo, os poucos textos do Brasil. Como pensar um pouco a historiografia latino-americana e caribenha e o lugar do Brasil nessa historiografia latino-americana? Qual é, dentro da avaliação do senhor, uma possível explicação para que ainda os brasileiros tenham uma certa resistência de colocar os trabalhos sobre o Brasil nesse tipo de dossiê, de pensar como latino-americano? A língua um dos impedimentos, é o único impedimento, é um impedimento real, porque o brasileiro não se considera latino-americano e cada vez mais fica difícil a gente ver trabalhos sobre isso em dossiês do gênero. Bueno, lo que preguntás tiene como varios aspectos. En efecto, nos costó bastante con Jurandir armar el dossier, pero no fue un problema solo de Brasil, es un problema más general de pensar una historiografía latinoamericana en un sentido amplio que podía ser estudios comparativos, conectados, transnacionales. Bueno, no es que había tiene que hacerse de esta perspectiva. Pero no era algo solo de Brasil, No, sin embargo, yo tengo una idea distinta. Yo veo por lo menos a una parte importante del campo historiográfico brasilero muy abierto a América Latina, mucho más abierto que Latinoamérica en relación a Brasil. Yo lo veo al revés. De hecho, bueno, que yo haya sido incorporado a Historia de Historiografía, ¿no? Que en este momento los invitados a dar conferencias en el 10º seminario sean no brasileros, hispanoparlantes. Entonces me parece que al revés, que hay un movimiento muy interesante desde Brasil hacia América Latina. Incluso en detalles, voy a decir los más pequeños. Yo estoy hablando en castellano, porque me cuesta mucho hablar el portugués, pero posiblemente si esto hubiera ocurrido en Buenos Aires o en México y hubiera ido alguien de Brasil, hubiera hecho el esfuerzo por hablar en castellano. En cambio, para nosotros, los hispanoparlantes, hacemos menos esfuerzo por utilizar el idioma portugués. Entonces yo no estoy tan seguro que sea así. En todo caso, hay una situación compleja en el cual yo veo actores del campo académico brasilero, particularmente de historia, particularmente de historiografía, muy abiertos a América Latina, y veo a América Latina más cerrada en relación al Brasil. Eso en el campo académico. Ahora, en el campo social, efectivamente, hay una tradición de que Brasil no forma parte de América Latina. Y en cierto sentido, Brasil es un continente en sí mismo. Entonces, tiene algo digamos, toca algo de real en relación a cómo se puede pensar ese vínculo. Hay un texto muy lindo de Leslie Bethel que publicó la revista Prismas hace unos pocos años, donde plantea este vínculo de Brasil en relación a América Latina, en qué momento entró a formar parte Brasil de la idea de América Latina, qué resistencias hubo, pero hay mucho por hacer ahí. Pero yo veo que hay
Yo veo desde el campo académico brasilero, veo muchos tesistas que trabajan temas de América, Hispanoamérica, muchos, de Latinoamérica y del Caribe, y no veo tantos de otros, digamos, de otros lugares de Latinoamérica que trabajen sobre Brasil, salvo alguna cuestión comparativa, por ejemplo, el populismo, Perón, Vargas, Cárdenas, cosas así, pero o en algunos temas que están con más presencia, memoria, historia reciente, religiosidad, género. Pero en general lo veo al revés. Sí creo que en este dossier lo que pasó es que en general hay muy poca tradición todavía de pensar en términos latinoamericanos. Esto creo que tiene que ver con algo que es que hay como una reacción a esa tradición latinoamericanista que piensa Latinoamérica como una entidad más o menos igual, que toma a 3 o 4 figuras ilustres, que puede arrancar con Miranda, seguir con Simón Rodríguez, Galverdi, bueno, grandes figuras, o algunos autores, Gilberto Freire, toman algunos, y eso por ahí generó una idea de una simplificación y que las nuevas generaciones reaccionen a esa simplificación y no se quieran involucrar en pensar América Latina también. Quizás tenga que ver con algo de eso, pero no estoy seguro. Uma questão que eu queria fazer para o senhor é em relação às possibilidades de se fazer uma historiografia, uma história nacional no século XXI. Me parece que é um movimento, isso desde lá do século XIX, os trabalhos no Brasil, na América Latina em geral, pensar a formação do Estado Nacional, a construção de uma historiografia nacional. No entanto, nos últimos anos, as vozes subterrâneas, né, as vozes antes marginalizadas, estão cada vez mais conseguindo espaço e reivindicando espaço. Seja uma historiografia indígena, do negro, GLBT, mulher, enfim. E são vozes que cada vez mais têm rechaçado ou construindo um certo discurso anti-hegemônico. Né? Mas, ao mesmo tempo, há um movimento de se continuar fazendo uma historiografia nacional, uma história que possa ser abrangente. Como pensar a historiografia nacional hoje é possível frente a essa pluralidade de vozes que, num contexto moderno de história, né? Numa construção mais tradicional de história moderna, era posible? ¿Cómo pensar eso hoy? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Se me ocurre que hay un movimiento, efectivamente, como vos decís, de sujetos sociales que a partir de reivindicaciones lo que plantean es una reconstrucción de su historia, de su memoria, y que eso entra en tensión con los relatos históricos oficiales nacionales. Yo lo que no estoy seguro es que eso necesariamente termine con la historiografía nacional, porque pueden incorporarse como un elemento más que complejiza la historia nacional. Eso ha pasado varias veces, por ejemplo, la historia indígena que entra dentro de la historia de, por ejemplo, puede entrar de México. No es necesariamente algo que... Eso va a depender de las luchas políticas y de cómo se siga concibiendo la historiografía en el futuro, pero no estoy seguro que necesariamente lleve a un rechazo total del modelo de historiografía nacional. Tiene que ver con nuestros marcos interpretativos siguen siendo nacionales, nuestros archivos siguen siendo nacionales, nuestro sistema de producción de conocimiento sigue siendo nacional. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puede ser que haya estudios de género, muchos. Bueno, pero por ahí lo que están planteando es cómo entran dentro de la historia nacional. Eso por un lado. Por otro lado, hay un movimiento muy fuerte en términos de historia global, internacional, transnacional, conectada, que habrá que ver cómo se articulan estas dos cosas. Pero lo que no veo es como algo inevitable que la incorporación de grupos grupos que han sido marginados o subalternizados y que desarrollen una historiografía propia, necesariamente sea contradictoria con una historiografía nacional. Puede serlo o puede quedar incorporada, no lo sé. En este momento uno ve movimientos en distintos sentidos. Uno dice, bueno, la historia de las mujeres en Brasil. ¿Qué es eso? Es la historia de las mujeres, o la historia de los negros en Brasil, pero no es la historia de la esclavitud en el Caribe, en el Atlántico, que sería distinto. Entonces, ahí hay algo que, no sé,
cómo va a quedar. Para a gente fechar, a partir de 2013, um fenômeno que acontece na revista História da Historiografia é um aumento de publicações de autores estrangeiros e, sobretudo, argentinos. Isso coincide com a entrada do senhor na revista, né, o primeiro estrangeiro como editor executivo, e continua nesse movimento hoje com a Alejandra Eugênia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a emergência, mais um sentido né, da palavra emergência, de uma internacionalização das revistas acadêmicas e principalmente desse intercâmbio de editores executivos em revistas, né, argentinos no Brasil, brasileiros no Chile. Qual é a importância, né, desse intercâmbio nas revistas acadêmicas do continente? Bueno, no, sin duda es muy importante porque permite ampliar los horizontes, no solo en el sentido de romper con las historiografías nacionales, sino porque hay distintas tradiciones. Y hay hoy en día en donde las posibilidades de circulación de conocimiento se ampliaron y hay también muchas más posibilidades de intercambio. Bueno, en este momento estamos sufriendo muchas restricciones económicas y probablemente suframos más, pero digamos que en los últimos 15, 20 años hubo una ampliación y una circulación muy importante en nuestros países. Eso lo que permitió es ampliar los horizontes y también conocer mejor y enriquecer cada uno de los campos, digamos, académicos e historiográficos de los distintos países. Yo puedo pensar, por ejemplo, para no ponerlo como algo externo que me pasó a mí, hay muchas cosas que yo puedo pensar de la historiografía argentina, pero por conocer mejor la historiografía brasilera, en el sentido de cómo funciona y ver las semejanzas y las diferencias y entender mejor que hay fenómenos, que era algo que a veces pasa, que en general la gente o los grupos sociales siempre lo que piensan es que lo que le está pasando le pasa a uno y no le pasa a los demás. Bueno, también conocer a los otros y formar parte e interactuar permite entender que lo que uno cree que le pasa a uno le está pasando a otros en otros espacios también, y ver que estrategias comunes se pueden pensar, ver qué se hizo en un lugar y en otro. Eso así en sentido general. Y después, obviamente, para poder facilitar la circulación de la producción de conocimiento entre nuestros países. Eso la facilita. Es más fácil, más sencillo, desde algo que hace una revista, conseguir evaluadores, entender mejor las discusiones que plantea un texto, en qué tradición se inscribe, bueno, ese tipo de cuestiones que a veces miradas en una relación externa es muy difícil de verlo. En cambio esto lo facilita. Eso es un movimiento general, por eso hay un movimiento general de internacionalización del conocimiento hoy en día. Y esto es uno de los aspectos, y en ese sentido, cuando se conecta con la pregunta anterior, yo veo a Brasil mucho más abierto a integrarse que al resto de América Latina a integrar a Brasil. Eso, en el caso de historiografía es muy evidente. Yo no sé si, por ejemplo, en Argentina sería tan sencillo que un editor fuera brasilero. Sí, del comité, por supuesto, pero no estoy seguro. Muito obrigado, professor Fábio, por nos atender. Lembrando que o Seminário Brasileiro de História e Historiografia, nessa 10ª edição, vai até o dia 26 de outubro. E vocês podem acompanhar toda a cobertura do evento nas redes sociais da HH Mazini. Curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais e assine o nosso canal. Obrigado.